Comenzamos. Bueno, arrancamos. Continuamos con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio sistemático de lo que es este último libro que escribe el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo. Estamos estudiando versículo por versículo, estamos de manera aceleradísima, estamos haciendo estudios todos los días. Son estudios continuados, son estudios profundos, donde estudiamos de manera con el contexto histórico que debe estudiar. No tomamos los símbolos, las iglesias porque sí, y decimos lo que suponemos. Entonces, son estudios serios, digamos, serios. También una persona podemos cuestionar, hablar, charlar, es parte de estudiar. Así que, porque acá van a haber muchos símbolos y mucha gente lo interpreta de diferentes maneras. Entonces, nosotros lo vamos a estudiar con una línea teológica, a nosotros nos respalda una línea teológica, unos estudios que toda la Biblia avalan estos ciertos estudios. Y también a la vez vamos a ver la otra manera, cómo se estudia también, de manera literal. Vamos a ir viendo cómo, para tener más luz de todo lo que estamos viendo. Pero bueno, todavía no llegamos a los símbolos. Le mando saludos a los que se conectan siempre, a René, a Janina, a Cintia, Vanessa, que siempre andan por ahí y están muy atentos a los estudios. Así que bueno, y si alguno más se van sumando, damos la gloria a Dios. Bueno, habíamos hecho en el último estudio lo que era la iglesia de Sardis. Esta era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero que estaba muerta. El Señor viene a decirle que no era ninguna de las obras que hacía, era buena. Acá veíamos iglesias que están en el día de hoy muertas, pero que tienen muchas actividades, parecen que están vivas. Decimos, wow, qué bueno. La verdad que esta iglesia, la verdad que tiene obras, que la verdad que parece una ONU, tiene mucha intervención social, tiene mucho contacto con la comunidad, ayuda, bueno, buenísimo. El tema es que, ¿y con el Evangelio cómo estamos? Ah, no, eso no, ni idea, eso que se encargue otro, eso es aburridísimo. Pero bueno, entonces el Señor viene a reprender. Y estas iglesias muy contentas con sus obras, y así están muchas. Pero bueno, hoy vamos a ver, después de todas las iglesias que estuvimos viendo, vamos a ver una de las más lindas, que es un ejemplo a seguir. Es una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a ver unas características, un poco de contexto histórico, en qué estaba ubicado, porque el Señor cuando le habla conforme a su contexto. No le viene a dar una palabra de extraterrestre, no, le viene a hablar conforme a sus vivencias, cómo estaban, y a solucionar puntos concretos. No le viene a decir, no, bueno, oren no, viene a decir, hay que solucionar esto, en esto estamos bien y en esto estamos mal. Y a esto viene el Señor, porque el Señor habita entre medio de todos nosotros. Entonces teníamos la iglesia número 1, esta es la número 6, creo que ya estamos estudiando. No va por número, pero la primera es la iglesia de Éfeso, que venía todo bien, pero había dejado su primer amor. Después teníamos la iglesia de Esmirna, que era una iglesia perseguida por los gentiles y habían perdido todo, estaban en miseria, en pobreza absoluta, y eran totalmente las más perseguidas de todas. Y el Señor les da el aliento de que sigan para adelante, que Él estaba con ellos. Después habíamos visto la iglesia de Pérgamo, que la iglesia de Pérgamo era una iglesia que había falsa doctrina. Había entrado lo que era la doctrina de Balaam, que eran los falsos profetas, que este profeta lo llevaba a fornicar al pueblo. Entonces esto es lo que se había introducido en la iglesia de Pérgamo. Después habíamos visto la iglesia de Tiatira, que acá estaba Jezabel, que acá había una mujer enseñándole a fornicar a los hijos de Dios. Entonces vemos cómo en una iglesia se instala lo que es el falso profeta. Y en la otra iglesia, la de Tiatira, se instala Jezabel, que enseña. Acá tenemos que se hace llamar profetiza también. Entonces vemos cómo se empiezan a corromper estas iglesias. Y la última clase habíamos visto la iglesia de Sardis, que era una iglesia que estaba muerta, que a diferencia de la iglesia de Éfeso, esta no tenía ni primer amor siquiera, porque estaba sumergida en sus obras, y ellos convencidos de que estaban bien delante de Dios, porque ellos satisfacían su corazón, no eran perseguidos, porque claro, como el Evangelio no impacta no confronta con nadie, no los persiguen a nadie. Entonces era una iglesia totalmente desastrosa, una iglesia que si identificamos, estamos en una iglesia así, debemos salir corriendo.
o si estamos en esto es para corregir también, porque a eso viene el Señor, a corregir. Entonces, mientras estemos a tiempo, debemos corregir todo lo que está mal. Entonces, bueno, en capítulo 3, versículo 7, vamos a ver lo que es la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer el versículo 7, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, no, arranca con elogios. Acá, ahora lo vamos a desarrollar bien, pero empieza con elogios. Le empieza diciendo, por ejemplo, ¿vieron que cuando habla de que el Señor viene con ojos con llamas de fuego y con pie de bronce bruñido, es que venía a hacer sus juicios? Venía, pero de una manera a ejecutar los juicios, eso es lo que veíamos. Pero acá le dice, esto dice el santo. ¿Quién es el único santo? Dios. Jesucristo viene como el santo. El verdadero. ¿Quién es el único verdadero? Dios. El que tiene la llave de David. Acá habla de una llave que viene con el linaje mesiánico, que viene desde David, ya la promesa del Hijo de Dios que iba a venir. O sea que viene como arrastrando una historia detrás de esto, con esta llave. Entonces le dice que habla de que tiene con esta llave, abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre, como diciendo, toda la autoridad la tengo yo. Todo lo que yo abro, nadie puede abrir ni nadie puede cerrar. Es como que nos muestra toda su jerarquía y su absoluto poder y control sobre el universo. Y mucho más en la iglesia. Entonces, acá lo que le está hablando a la iglesia de Filadelfia, que él tiene toda la autoridad. Por eso muchas veces, yo veo muchas veces que estamos, no, que el enemigo, que Satanás, que lo reprendemos, que lo echamos, que le tiramos aceite, que le tiramos agua bendita, gritamos, vomitamos, pero no se dan cuenta que es el Señor el que abre y el que cierra. Es el Señor el que abre acerca del coronavirus, tu pobreza, tu miseria, tu enfermedad, todo lo que el Señor es el que está a cargo. Por eso nuestros ojos se tienen que enfocar en Cristo, en el trono, y no en Satanás o en nuestro medio ambiente, o en mis fuerzas, o en todo. Bueno, así es cuando estamos mal. Entonces, acá lo que le dice es que en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea que esta iglesia tenía una puerta abierta, que nadie podía cerrar. Ahora vamos a ver qué significa esto de la puerta abierta que tenía la iglesia de Filadelfia. Muchos dirán, tengo la puerta abierta de los cielos para hacer poderes, sanar enfermos, liberar, ser rico, famoso, decretar y todas esas cosas. Y esto lo deben decir Maldonado, seguramente, no conozco muchas de sus prédicas, pero lo poquito que escuché, deben tomar estas cosas de esta manera, que tienen un acceso, ellos que son apóstoles y hablan con Dios y el Señor le da todo. Pero no, ahora vamos a ver en el contexto de que se le da a Filadelfia. Luego dice que hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aún tienes poca fuerza y guardas mi palabra. O sea que acá la palabra dice que tiene poca fuerza esta iglesia. Y ahora vamos a ver qué significa y cómo es que estaban en esta situación. Entonces, acá vemos que dice que no ha negado mi nombre, dice. Acá lo que dice es que no negaron el nombre del Señor, que también ahí lo vamos a explicar bien. Seguimos con la lectura en el versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, nuevamente la palabra sinagoga de Satanás. Cuando hablamos de sinagoga de Satanás, en ese tiempo eran los judíos que atacaban a los cristianos, eran los principales que perseguían al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque ellos querían que nadie que no fuese ellos sea salvo. Entonces ellos perseguían y estaban en contra de todo lo que había hecho Jesucristo, y ellos eran la nación única, santa, elegida, y querían volver a los ritos religiosos, por eso los perseguían. Entonces, vemos que dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que va a poner en alto a esta iglesia y a este pueblo judío lo va a poner a los pies de esta iglesia de Filadelfia. A ver,
Esto no es que el Señor, enojado con los judíos, los lleva y a la iglesia de Filadelfia lo tiene a los latigazos. Ahora, vos que me perseguías, ahora yo te tengo a mis pies. No quiere decir eso. Ahora vamos a ver, seguimos con la lectura. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardé de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Muchos podrían decir, el coronavirus. Bueno, pero es la prueba que hay desde la primera venida hasta la segunda. No podemos ser tan fatalistas en cuanto al fin del mundo y estas cosas. Debemos tener discernimiento de lo que está pasando. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre mío, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, mi nombre y mi nombre nuevo. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a empezar a estudiar un poquito lo que es esta iglesia. Esto lo dejo un poquito de lado y vamos a ver un poquito la reseña histórica, que estuve haciendo un poquito. Vamos a ver quién era esta iglesia de Filadelfia. Bueno, la iglesia de Filadelfia estaba a 50 kilómetros de Sardis. Estaba muy cerca de la iglesia de Sardis, la que vivía en obras, la que no era perseguida, la que era todo obras y no tenía nada bueno. Fue fundada en el año 140 a.C. Por Átalo II. El nombre viene de lo que significa Fidelius o Fidelfius, algo así, medio raro, Fidelius, algo así, no sabría pronunciarlo, pero ese es el original, Fidelfius, digamos, bueno. Este nombre original hablaba de el amor entre dos hermanos, de el amor filial, el amor de dos hermanos. Entonces, acá vemos que es un amor fraternal. Habla de este amor, la ciudad estamos hablando, después ahora vamos a entrar a la iglesia. Esta iglesia estaba ubicada en una ladera cerca de un monte donde habían volcanes y terremotos. Volcanes y terremotos, o sea que habían muchas catástrofes naturales a lo largo de la historia que hicieron de esta ciudad que sea vulnerable. O sea que por estos problemas sísmicos, problemas de terremotos, todo lo que traen los problemas de falla, todo lo que es estos problemas de catástrofes naturales, esta iglesia sufría mucho estos problemas, pero sabía reponerse ante estas situaciones adversas. Es como que persistían, seguían, eran como que eran vulnerables, pero seguían, siempre estaban como que se levantaban de sus cenizas, digamos. Estaba situado en una situación estratégica donde era un blanco fácil para ser invadidas por todos los pueblos que pasaban. Por ejemplo, cuando decíamos la ciudad de Sardis, estaba en la altura, había precipicios y era una fortaleza. Bueno, esta no. Esta estaba totalmente una ciudad que es como que tenía el fácil acceso a todos los enemigos que pasaban por ahí. Entonces era un blanco fácil. Entonces, por eso era muy invadida, pero lo que tenía Filadelfia es que se volvía a regenerar después de los ataques y de las invasiones. Acá vemos que habían resistencia por los siglos estamos hablando, no estamos hablando de un ataque, no, por los siglos de reiterados ataques y reiterados catástrofes naturales, se ponía de pie. Pero también el fruto de la iglesia, ya cuando vemos lo que es la iglesia de Filadelfia, vemos que en todas las iglesias, en las iglesias que eran reprendidas, eran porque tomaban lo malo de la sociedad. Pero acá vemos que Filadelfia tomaba lo bueno de la ciudad. Entonces esta iglesia empezó a tomar la misma cultura que tenían en ese momento, que era ponerse de pie, que era después de una catástrofe como que siempre estar de pie. Eso era lo que tomaron como ejemplo esta iglesia. Por eso cuando vienen las palabras, ahora vamos a entender qué es lo que está hablando el Señor. Entonces acá vemos que las iglesias podían soportar. La iglesia de Filadelfia participaba en el concilio de Nicea, por ejemplo, en lo que es en estas reuniones de las iglesias católicas y aportaban lo que es la sana doctrina.
cuando habían reuniones así a nivel eclesiástico, aportaba la sana doctrina. Filadelfia tenía un prestigio y se respetaba la palabra porque era una iglesia correcta, una iglesia perfecta, digamos. Está bien, cuando está el hombre siempre hay un problema, pero era perfecta delante de los ojos de Dios. Entonces acá vemos que participó del concilio de Nicea, aportó la sana doctrina, rechazaron todo tipo de influencia negativa de la cultura, porque ahí era un lugar idolátrico, se adoraba al César. En todas las ciudades había un templo del César y había que adorarlo en ciertas fechas. Y después habían templos de Zeus, de todo tipo de dioses, y eran impulsados, había una opresión de parte de los gentiles para que festejen para que se adoren, para que se inclinen ante el César y a todos los dioses que habían. Y los judíos hacían su parte. Pero esta iglesia no se arrodilló ante la sociedad, no le importaba porque ellos se dedicaron a seguir las escrituras. Entonces, bueno, vemos que todas las influencias negativas no tomaban, solamente tomaban lo bueno y sacaban lo malo, que es lo que debemos hacer nosotros como sociedad. Nosotros tenemos muchos recursos que la sociedad nos brinda, que nos da, y los tenemos que utilizar para el evangelio, pero tenemos que desechar lo malo. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en nuestra vida, pero seguimos con la lectura. Entonces acá vemos que esta iglesia era consecuente con la doctrina. La doctrina bíblica, ellos eran consecuentes. ¿Por qué? Ellos corregían el error. Por eso hay motivo de alabanza de Jesús. No hay ninguna reprensión a esta iglesia, solamente hay alabanza de parte de Dios. No hay ningún reproche. Entonces acá vemos una iglesia que no solamente fue fiel en ese tiempo. Esta iglesia fue fiel por siglos. Hasta el siglo XX siguieron creciendo iglesias de sana doctrina en esa región, que hasta el día de hoy siguen. Entonces ahí vamos a ver un poquito si tiene que ver con la puerta que dice que Jesús les abre como bendición. Ahora vamos a ver un poquito. Entonces, o sea que esta iglesia sigue hasta el día de hoy. Si nos vamos a esta región, que es en Turquía, vamos a encontrar las iglesias con sana doctrina. Entonces, acá vemos que florecían iglesias cristianas y Dios bendijo a esta iglesia y junto con Esmirna, esta iglesia fueron las que no reciben reprensión, ningún reproche de parte del Hijo de Dios. Entonces, acá vemos que es algo bueno todo lo que estamos y tenemos que sacar lo bueno de acá. Vemos que no la reprende el Señor. Acá el Señor se presenta delante de Filadelfia, de esta iglesia, como el santo, como dijimos, el único Dios santo, como el verdadero, como el que abre y cierra, hablándole en cuanto a esta puerta, de lo que le iba a dar el Señor, que él iba a abrir una puerta y que nadie le iba a cerrar. ¿Se entiende para dónde viene más o menos la cosa? Entonces, vemos que Él es el Dios de la autoridad de la iglesia. Cuando se presenta, se remarca quién es el que viene, el que tiene toda la autoridad, el rey, el que tiene toda la soberanía y viene a la iglesia a guiarla y a corregirla. También cuando habla de la llave, acá hay una mala interpretación de que Pedro tiene la llave de los cielos, de los reinos. También hay un grave error de que todo lo que atares en el cielo lo ataré en la tierra y todas esas cosas. Entonces el hombre puede hacer todos esos delirios que hacen. Pero acá vemos que el único que tiene la autoridad y la llave es Jesucristo. Pedro era un hombre común, que es lo mismo que cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú dices, no, sobre esta roca, como que le está diciendo a Pedro. Entonces Pedro es la roca, es la iglesia. Pedro es el primer papa, según los católicos, y salen este tipo de herejías que es una mala representación de la Biblia. Pero acá vemos el único que tiene la llave es Jesucristo. El único que tiene la roca es Jesucristo, no es Pedro. Entonces, acá vemos que nos habla con toda la autoridad que Él va a abrir una puerta, porque nadie puede cerrar lo que Él abre. Entonces, vemos que hay consuelo, esperanza para esta iglesia, porque Cristo tiene la llave. Cristo tiene la autoridad. Cristo es el Rey. Este es el Cristo que venía de las promesas mesiánicas, el Hijo de David. Y cuando habla de que abre la puerta o cierra,
por ejemplo, en los tiempos de Noé, cuando se cierra la puerta del arca, por más que Noé lo hubiese querido abrir, por más que la gente que estaba afuera querían abrirla, nadie puede abrir. Él es el que cerró la puerta y nadie puede abrir. Y él es el que la abrió y nadie puede cerrar. ¿Se entiende? Acá vemos la autoridad que vemos del Creador a lo largo de la historia. Entonces, acá vemos que Jesús abre la puerta, pero hoy, ¿para qué estamos hablando? Ya dijimos que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, el enfoque es la iglesia. Y la iglesia no es para decir somos un grupo de hermanos que nos queremos mucho y queremos vivir tranquilo y que nos haga todos los milagros. No, no, no. La iglesia es para predicar el evangelio. Es muy simple, es para eso la iglesia, porque para eso anda el mundo, si vas a hacer una fiesta y todas esas cosas. Entonces, el principal objetivo es predicar el evangelio. Entonces, acá cuando vemos que dice que abre una puerta para la iglesia de Filadelfia, ¿para qué creemos que estamos hablando? Una puerta para predicar el evangelio. Esto. Yo sé que esto atenta contra todo el ego del hombre, de que esta puerta es para tener milagros, para echar demonios, para ser rico y todas esas cosas que yo digo, el Señor te abre una puerta. Yo a cualquier persona que le digo, voy a cualquier iglesia, el Señor me dice que abrió una puerta en tu vida y ya imagínense los delirios que empieza a imaginarse esa persona con eso. Pero nunca se van a enterar que esa puerta es para predicar el evangelio. Porque ahí vemos que por eso nos tenemos que guiar por las escrituras y no por el corazón perverso. Abriré una puerta en tu vida. ¡Wow! Voy a entrar gratis a todos lados, voy a ser rico, no sé. El hombre es muy creativo para estas cosas. Pero acá vemos que es una puerta abierta a esta iglesia para proclamar el evangelio. Pero el tema es que no le dijo porque sí. Le dijo porque vio su arduo trabajo, vio sus obras, vio lo que estaba haciendo la iglesia de Filadelfia. Entonces, en consecuencia, a su palabra le abre la puerta para predicar el evangelio. Entonces, acá vemos que esta ciudad, literalmente, la ciudad de Filadelfia, esta ciudad tenía literalmente una puerta abierta. Esta puerta era una entrada, una puerta abierta, que no habían fortalezas. Esto era lo que tenía esta ciudad, que tenía una puerta abierta y podían entrar todo tipo de personas. Cosa que las otras, por ejemplo, la de Sardis tenía una fortaleza cerrada y se podía entrar por el sur y por un precipicio y un camino complicadísimo. Pero esta iglesia tenía una puerta abierta. ¿Y qué estamos hablando con esta puerta abierta? Bueno, lo que estamos hablando de que esta puerta abierta lo que permitió es que entren habitantes de Macedonia, de Grecia, de Siria y de Asia Menor, con diferentes tipos de cultura, de lengua griega, todo, y lo que empezaron es a desarrollar todo tipo de comercio, todo tipo de mercado, venta, y comenzó a crecer en cuanto a sociedad. Era un lugar sociable, donde había mucha cultura, un lugar de encuentro de muchos lugares para comerciar. Entonces, ¿vieron cómo eran astutos lo que eran la ciudad de Filadelfia? Caían, pero se levantaban y venían muchas personas a ese lugar, provenientes de, ya dijimos, Grecia, Macedonia, Siria y Asia Menor. Todo tipo de lenguas, todo tipo de cultura. ¿Y qué es lo que utilizaron acá? Acá la iglesia de Filadelfia tomó lo bueno, vio de esto. Por eso el Señor cuando le dice, yo abro una puerta, le está hablando y le está identificando sobre esta puerta que ya conocían como su ciudad. ¿Se entiende? Cómo Jesús le habla a cada ciudad conforme a su contexto, a su cultura. ¿Se entiende? O a lo que estaban viviendo, para que entiendan. Entonces, acá, por ejemplo, cuando le dijo a Sardis que vendré como ladrón, le contaba que como lo que vivió la ciudad de Sardis, que vinieron como ladrón, invadieron cuando estaban totalmente confiados. Por eso le da el ejemplo que ya venían viviendo. Entonces acá vemos que la iglesia de Filadelfia toma lo bueno de la sociedad. ¿Vieron cómo se puede tomar lo bueno de la sociedad? Y utilizan como un canal de información. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vemos las personas que utilizaron esto. A ver, la iglesia utilizó esta parte social. Utilizó que venían los griegos, que venían los de Macedonia, que venían todos los de Asia Menor, venían mucha gente, mucha cultura, y la iglesia de Filadelfia pudo adaptarse a eso y utilizar las puertas que tenían. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo,
hoy. Hoy tenemos la sociedad que nos envuelve y lo que es la cultura. Por ejemplo, en esa época ellos utilizaron esta puerta abierta y todo el medio de comunicación que tenían en esa época, que eran los mercados. Y la iglesia utilizó eso para predicar el evangelio. Hoy nosotros, ¿qué medios de comunicación tenemos? Tenemos millones de medios de comunicación que antes no existían. ¿Y por qué el evangelio no prospera? Y bueno, acá lo que tenemos que ver es que podemos tomar, por ejemplo, ahora estamos transmitiendo, lo vamos a poder volver a estudiar, la gente que no puede estar acá en este momento lo está escuchando. Entonces, estamos tomando armas de la sociedad, de la cultura, para predicar el evangelio. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ir a ver un poco en cuanto a la persona y los medios y los recursos que tenemos para predicar el evangelio. Porque yo sé que estos medios los tienen todos, pero no los usan todos. Ese es el problema, que ¿qué estamos haciendo? No, que vengan para las naciones y vemos los delirios que hay, pero acá vamos a ver, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, acá vemos que, por ejemplo, nosotros, insisto con esto, con lo que es Internet, con lo que es YouTube, con lo que es Facebook, todas las redes sociales, tenemos una puerta abierta. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Pero también podemos tomar lo malo, que podemos tomar la música globalizada, podemos tomar los modelos de iglesia, los falsos apóstoles, los falsos profetas, películas que no son aptas para cristianos, podemos ver todo tipo, utilizar el Internet en su peor expresión. Entonces, bueno, acá vemos que esta es la situación de esta ciudad. Se encuentra con esto, Filadelfia, amor entre hermanos, lo que es la ciudad. Vemos que tiene alabanzas, y ahora vamos a desglosar un poco lo que dice en Apocalipsis. Por ejemplo, en un momento cuando dice en el versículo 8, cuando dice, yo conozco tus obras, el Señor está entre medio de la iglesia, conoce las obras, he aquí pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta dijimos que es para predicar el evangelio. ¿Se entiende? Esta iglesia puede predicar el evangelio, que es el objetivo para lo que está una iglesia, para predicar el evangelio. Pero hoy se ha corrompido todo, que cuando vimos la iglesia de Sardi, hacía cualquier cosa menos predicar el evangelio. Y esto es lo que pasa en el resto de las iglesias en la actualidad. Muchas actividades, pero no hacen lo que tienen que hacer. Y esto es lo único que le interesa al Señor. Entonces, acá vemos que dice, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra. Pocas fuerzas. ¿Qué significa pocas fuerzas? Por eso vamos a desglosar todo. Si quieren lo anotan por ahí, o los que estén ahí conectados, si están René, yo sé que seguro que están anotando, Janina, siempre que vienen con la Biblia, con marcadores, vienen con cuadernos, y esto es lo más glorioso que podemos vivir, porque son personas que están estudiando de manera diligente las Escrituras. ¿Para qué? Para que en su momento se abra esta puerta que el Señor nos quiere abrir. Pero si no tenemos las herramientas, el Señor no va a abrir nada. Vamos a estar como la iglesia de Sardis o como la iglesia de Tiatira o alguna de esas. Entonces, acá vemos que lo que dicen es que tiene pocas fuerzas. Nosotros, si lo leemos a simple vista, vamos a decir, pobre, está a punto de desmayar, está siendo perseguida, está siendo, está a punto, pero no está hablando de eso. Porque, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, le dice que está a punto de desmayar, como que estaba a punto de desvanecer, como que estaba, como que a causa de la persecución estaba como decaída, que es algo lógico, pero el Señor le fue a dar ánimo. Pero acá no está hablando con este contexto. Lo que le dice es que tiene pocas fuerzas. ¿Qué significa? Siempre que hablamos de sana doctrina, vamos a hablar de grupos reducidos. Siempre que hablamos de sana doctrina, vamos a hablar de grupos pequeños. De grupos pequeños. O sea que la iglesia, ahora vamos a ver el por qué. Estos no son contextos porque sí, porque se me imagina, pero esa iglesia era un grupo pequeño, que esto va a ser el enfoque del estudio. ¿Por qué? Acá lo que le dice es que tenían pocas fuerzas. Ahí vamos a desglosar un poquito esto. Cuando dicen que son pocos, son pequeños, pocas fuerzas, es que tenían pocos recursos. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Eran pocos. Ellos decían, bueno, nosotros no tenemos los recursos que tiene el mundo, no tenemos los recursos que tiene la iglesia de la Odisea, que la vamos a ver mañana, no tenemos los recursos de otras iglesias, no tenemos dinero, no tenemos nada, pero el Señor le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero aún así yo abro esta puerta para predicar el evangelio.
Entonces acá vemos que era un grupo pequeño, pero la poca fuerza que tenían, lo poco que tenían, los pocos recursos que tenían, eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que los recursos que tenemos sepamos aprovecharlos. Por eso, dice tu conexión es inestable, tengo una conexión inestable, bueno, espero que salga lo mejor posible, porque este estudio está bastante completo. Bueno, acá vemos que esta iglesia, las pocas fuerzas que tenían, las supo aprovechar. El poco recurso que tenía para predicar, para evangelizar, lo utilizaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían sana doctrina. Acá ellos sabían el papel de la iglesia. Se guiaban solamente por los pastores, estaban todo en su sitio. Miren lo que era la iglesia esta. Tenían disciplina. Guardaba el orden escrito. Sé que estoy tirando mucha información, pero se guiaban solamente por la verdad. Pastores tenían todo en su sitio. Era una iglesia disciplinada. Guardaba el orden escrito. Y todos los miembros cumplían el objetivo que les era asignado a cada uno desde su posición. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo ejecutaba. Porque muchos por ahí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, acá vemos cómo empieza a funcionar una iglesia de verdad. Y no estamos hablando de números, de ser mucho o ser poco. Podemos ser 2 o 3 en el nombre de Jesús y no estar con el mismo objetivo. Podemos decir, no, nosotros somos una iglesia pequeñita, nos amamos, nos queremos. Sí, pero uno a la hora de orar se pone a echar demonios, el otro se pone a cantar, el otro a danzar, uno cree en el rapto, el otro cree en esto, el otro cree en el pastor, bueno, ahí vemos que es un desorden esa iglesia. O sea que esto se puede causar en grupos grandes y en grupos pequeños. Entonces, acá vemos que se guiaban por el orden escrito y los miembros tenían el mismo objetivo. Por eso pudo ejercer la labor. Esta iglesia cumplió con el propósito de Dios, que es predicar el evangelio. Entonces, esta iglesia pudo cumplir con su labor porque eran fieles a la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios. Utilizaban de la sociedad todo lo que era bueno y lo que era malo lo desechaban. Ellos no metían en la iglesia a adorar al César, no empezaron a meter todas las locuras que estamos viendo en las demás iglesias. Entonces, acá vemos que eran fieles a la palabra de Dios, con rigor y con obediencia. Tiene que haber rigor en la palabra, que ahora lo vamos a desarrollar bien. Con rigor, obediencia. La iglesia asume el rol que tiene, que ahora vamos a ir a las escrituras. La iglesia tiene el rol que tiene que tener. No dice yo soy una ONG, no sabe quién es, entonces empieza a hacer cosas para tapar el vacío que tiene esta iglesia. Entonces, bueno, en cuanto a lo que cuando le dice que tenían pocas fuerzas, vamos a ver un poquito lo que dice Lucas 12:32. Lucas 12:32, vamos a ver un poquito en lo que es cuando le dicen que tienen pocas fuerzas, que el Señor ya venía hablando. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense lo que le está hablando a una manada pequeña. Acá, cuando estamos hablando de que esta iglesia tenía pocos recursos, no tenía fuerzas para ir a luchar y a predicar el evangelio como nosotros nos imaginamos muchas veces. No tenemos recursos, no tenemos un altar, no tenemos un púlpito, no tenemos un sonido de última generación. ¿Por qué las iglesias quieren sí o sí un templo grande? Quieren tener muchas sillas, quieren tener un sonido, lo primero que compran es un sonido grande para que vean lo grande que es la iglesia. Quieren tener recursos. ¿Por qué? Porque el evangelio quiere que se prospere con las fuerzas de la iglesia. Pero el Señor, lo que vemos es que el Señor se potencia en la debilidad. Ahora vamos a ver. Entonces acá lo que vemos es que le dice el Señor, no temas pequeña manada, porque vuestro Padre les ha placido daros el cielo. En Mateo 18:20, leemos un poquito, Mateo 18:20.
Yo sé que son temas conocidos, versículos que ya los conocemos, pero vemos cómo se empieza a ensamblar con la iglesia de Cristo. Mateo 18, 20. Fíjense lo que dice. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabras textuales de Jesucristo. Entonces, lo que dice, porque donde están 2 o 3 congregados, está hablando. ¿Congregarse qué significa? Reunirse entre hermanos, con un objetivo que es adorar a Dios. Eso es congregarse. Entonces, en las iglesias hoy te van a atormentar y te van a torturar. No nos dejéis de congregar como algunos tienen de costumbre. Entonces, vengan todos los días a la iglesia. Pero está diciendo, no nos dejemos de congregar. No dice, no dejemos de ir a la iglesia. No dejemos de ir al templo. No, está diciendo, no dejemos de congregarnos. Entonces, congregarnos es reunirnos entre hermanos. Da igual abajo de un árbol, abajo de un puente, en un templo, en el templo de Salomón, en la catedral, en el Vaticano, donde sea. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí. ¿Por qué? Porque el Señor habla de que Él está entre medio de los 7 candeleros. Él está entre medio de las 7 iglesias. Él está en la iglesia y está entre nosotros. ¿Ya vieron cómo empieza a cerrar todo? Yo sé que esto muchas veces dice, no, esto es algo, una autoestima, porque somos 3 cristianos, entonces vamos a pedirle algo a Dios, que algo económico o algo que... Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, porque tú, Señor, dice tu palabra que donde hayan 2 o 3 en tu nombre, y dice, tomamos este versículo para decir, Jesús, vos estás acá, somos 3, vos estás acá, entonces ahora te podemos pedir lo que sea. Pero no es para ese objetivo. Lo que habla acá es que donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí para corregir, para guiar, para disciplinar, para exhortar a través del Espíritu Santo. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos el contexto de esta iglesia. Entonces, si decían que esta iglesia era pequeña, esta iglesia vemos que dice que tiene pocas fuerzas para evangelizar, para llevar el evangelio adelante. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poquito más cómo sigue con esto. Acá, esta iglesia no era una ONG. Esta iglesia sabía el papel que le correspondía, aunque sean 2, aunque sean 3. Sabían que era lo que tenían que asumir. ¿Por qué? Porque da igual que seamos 2 o 3 o 5.000. El tema es que ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A qué nos congregamos? ¿A qué nos reunimos? Entonces, yo a lo que voy cuando me congrego es a darle culto reverente a Dios en un culto público y donde lo tengo que alabar, escuchar su palabra, su guía, su disciplina y adorar al Dios vivo. Entonces, da igual que esté yo solo o hayan 5.000 personas. ¿Se entiende? Las personas que hayan no excede a mi responsabilidad. Que yo diga, ay, somos 3, somos 2, no podemos adorar a Dios. No, es una mentira. Eso es una excusa, eso es justificarse. Y esta iglesia en ningún momento dijo, la iglesia de Filadelfia, no se excusó de sus pocas fuerzas. En ningún momento dijo, ay no, Señor, somos pocos, no tenemos recursos. Nosotros si tuviéramos un avión, si tuviéramos dinero, si fuéramos 5.000, no se empezó a excusar con estas cosas. Esta iglesia tomaba las responsabilidades que tenía que hacer y hacía su labor conforme a el cargo que tenía cada uno. Y sabían cómo manejarse como iglesia. Por eso perduraron, por eso persistieron. Entonces, vemos que ellos sabían que era lo que tenían que hacer, era predicar el evangelio. Y podrían decir, pero ¿cómo? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, el Señor se va a empezar a manifestar en la debilidad. Y vamos a ver que esto no tiene que ver con estar bien delante de Dios con el éxito de la obra. Esto tiene que ver con el esfuerzo que yo hice y si ocupé el lugar que me fue asignado. Porque muchos se guían por el éxito. Por eso tenemos superpastores, estrellas, que creen que ya tienen el favor de Dios porque llenaron una iglesia o tienen mucha gente o pueden llenar iglesias en cualquier parte del mundo. Pero ese no es el objetivo de estar bien delante de los ojos de Dios. Porque la iglesia de Sardis hacía eso. Bueno, acá vemos que esta iglesia no hizo más que tener la sana doctrina y predicar el evangelio. No hicieron más que esto. En ningún momento se pusieron a vender arroz, a darle a los pobres, por fruto del Espíritu, sí, pero como iglesia estamos hablando. No hizo más de lo que tenía que hacer. Por eso, cuando vemos que, ahora vamos a ir un poquito, por eso cuando vemos estas iglesias que saben lo que tienen que hacer, hacen lo justo.
no se exceden. Entonces acá vemos que no hacían ni más de lo que tenían que hacer, ni menos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sabían perfectamente, con diligencia, qué le demandaba la Escritura y cómo lo tenían que poner en obras. Entonces, acá vemos una iglesia que era diligente en conocimiento. Ya vamos a ver bien cómo se toma eso. Acá vemos que esta iglesia toma la responsabilidad y asume con lo que tienen. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Tomar la responsabilidad, que el objetivo es predicar el Evangelio, pero para esto hay que tener una capacitación, hay que prepararse, hay que tener un encuentro con Dios, todo, pero todo eso es el objetivo para evangelizar, que ahí vamos a empezar a ser usados por Dios. Muchos dirán, no, yo quiero ser usado por Dios porque voy a tener un ministerio grande, cantando, tocando la batería, predicando por el mundo, llevando gente, viajando, haciendo conferencias. Bueno, gloria a Dios si el Señor te da eso. Pero si tu corazón perverso anhela eso y no predicar el Evangelio, estamos con motivaciones incorrectas. Entonces, acá vemos que dice que esta iglesia toma la responsabilidad y asume lo que tienen, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Tomar la responsabilidad de que es predicar el Evangelio. Ganar almas, salvar almas del infierno. Esta es la misión que tenemos. No es pasear por ahí, agarrar una guitarra, tocar en una plaza, agarramos un cajón de cerveza, me pongo a gritar como un loco que Cristo viene. No, no pasa por eso. Pasa por ganar almas. Y para ganar almas es porque vamos a estar usados por Dios. Y para ser usados por Dios tiene que ser a su manera y no a la manera del hombre. Entonces vemos que esta iglesia no la absorbe la idolatría, no la absorbe el mundo, que es lo que no nos tiene que absorber a nosotros, el mundo, las modas, la cultura, lo que está de moda en la televisión, lo que la gente anhela hoy en día, los deseos del corazón perverso del hombre, eso no nos tiene que atraer o meterse en la iglesia. Y esta iglesia no tenía la ley tampoco del menor esfuerzo. Cuando decían que no hacían más, es que hacían lo justo, lo correcto, pero no tenían la ley del menor esfuerzo. ¿Cuál es la ley del menor esfuerzo? Voy solamente los domingos, 2 horitas, llego tarde, me voy temprano y listo, terminé. Después en la semana me fui a un culto de oración, fui a visitar a una hermana, charlé un poco y listo. No abrí la Biblia en la semana, no mortifiqué ningún pecado, no estuve en comunión con Dios, no oré, no hice nada. Bueno, esa es la ley del menor esfuerzo. Bueno, acá vemos que esta iglesia se encontraba en una sociedad hostil al Evangelio, no era que era fácil. Era una iglesia llena de culturas y llena donde había muchas culturas, muchas religiones, mucha idolatría, y aún así prosperaba el Evangelio, conforme a la medida que el Señor. Porque ahí estamos con que predicar el Evangelio es ganar 800.000 almas en 2 segundos. Entonces, ahora ya no dicen 800.000 almas, te dicen, no sé, Colombia para Cristo. Ya está, ya que está, le damos todo el continente a Cristo. Entonces ganamos todo. Entonces esto es algo que no existe. Argentina para Cristo. Entonces no se va a convertir todo, y menos con un pastor estrella que va a hacer un show para que todo el culto va a estar centrado en sí mismo. No funciona así. Acá estamos viendo cómo se desarrolla el verdadero evangelio y cómo se empieza a desarrollar en estas iglesias. Entonces, había mucha presión social para adorar al César en esta época. En toda la ciudad habían templos para adorarlo, pero esta iglesia se mantuvo íntegra, santa. Esta iglesia se mantuvo sin manchas. No se arrodilló al César. ¿Se entiende? Esta era una iglesia que sabía lo que tenía que hacer como rol y lo asumía, porque de nada sirve saberlo y no hacerlo. Hoy, ¿qué hacemos? Predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio le preguntamos a cualquier cristiano qué estrategias tenés para predicar el Evangelio, y ya las personas van a decir, no, cuando el Señor nos dé este campo grande, vamos a hacer un templo grandísimo y toda la gente se va a amontonar y van a venir. Cuando tenga mi primer millón, voy a donar la mitad y voy a darle a... Bueno, esa es tu imaginación. Entonces, hoy decimos, si tenemos muchos recursos, tenemos mucha gente, podemos evangelizar. Claro, si somos una iglesia de 80.000 personas, con que cada uno diezme, ofrende, hagamos cualquier tipo de ofrenda, vamos a tener muchos miles de dólares, y con esto vamos a poder enviar misioneros, pagarle los sueldos, vamos a poder
El que tenga que ir a Colombia, a Misiones, a Chile, a donde sea, se va en avión. Bueno, entonces va a tener poder el Evangelio, porque tenemos recursos. Esto es lo primero que se nos pasa por la cabeza. Yo le pregunto a cualquier cristiano, ¿por qué no evangelizás? ¿Por qué no prospera el Evangelio? Por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque está pensando en su iglesia que tiene que prosperar. Y así se les va pasando la vida, va a venir el Señor y no prosperó nunca la iglesia, porque tiene deseos equivocados, porque tenía un mal enfoque de lo que es predicar el Evangelio, que es a través de recursos. Por eso uno dice, nosotros cuando tengamos tantas cosas vamos a evangelizar, cuando tengamos el gran templo, cuando se extienda, seamos la iglesia madre, de todas partes del mundo vendrán. Bueno, hasta que no pase, vas a seguir fracasando con el Evangelio. O sea, vamos a estar lejos del plan de Dios. Pero Filadelfia era pequeña. Filadelfia no era una iglesia de miles de personas, era una iglesia pequeña, pero tenía la responsabilidad en muchos. Muchos eran responsables en lo poco. Por eso cuando vemos, por ejemplo, vamos a Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Mateos 25, no sé si lo anoté bien, estoy anotando. Mateo 25. Bueno, sí, en Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hasta ahí nada más. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense que estos son versículos que los cristianos lo saben de memoria, hasta que hay veces que no hace falta para repetir. Pero cuando va guiado por el Espíritu Santo y nos está hablando de un tema, vemos cómo se complementa de manera perfecta en la voluntad de Dios. Entonces, acá vemos ¿qué es lo que nos dice el Señor? Cuando le decimos, por ejemplo, a ver, el Señor me dice, Sebastián, ¿por qué estás fracasando en predicar el Evangelio? Porque no tengo auto, porque no tengo gente. Si fuéramos 10.000 personas, iríamos al mundo. No tengo un gran templo, no tenemos un gran sustento económico, no tenemos nada. Pero el Señor lo que te dice es que si en lo poco me eres fiel, fíjense qué es lo que nos demanda. A ver, ¿fuiste fiel en lo poquito? Por ejemplo, el Señor te da para darle el estudio a una persona, el estudio bíblico a una persona. ¿Fuiste fiel en ese poquito? Te puso un alma para que le des a la persona. Y el Señor te pone una persona para que reciba de lo que tenés para darle. ¿O está esperando tener 5.000 personas como tienen muchos? ¿Por qué fracasa el ministerio de muchos? Porque quieren tener de la nada una iglesia llena de personas y no fueron fieles en lo poco. Ahí tenemos el resultado de muchos ministerios que han fracasado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando vemos que perseveramos conforme a lo que el Señor nos dio, y no hace falta los recursos. Entonces, si en lo poco me eres fiel, te dice el Señor, si en lo poco que te di, no hace falta que tengas auto, no hace falta que tengas un avión privado, no hace falta que tengas 10.000 personas, pero con lo poco que tenés, que seas responsable con los pocos recursos que tenés y que los puedas utilizar, el Señor dice, en lo mucho te pondré. Por eso las personas, cuando el Señor les da mucho, como a David, es porque fueron fieles en lo poco. ¿Se entiende? David, ¿por qué tuvo tanto? Porque fue rey y fue uno de los mejores reyes y de los más ricos y de los más poderosos. Porque él fue fiel desde lo poco. Él fue fiel desde las ovejas con su padre, desde que lo perseguían, siguió siendo fiel. Entonces ahí vemos la fidelidad que el Señor demanda de los hijos de Dios para que se abra esta puerta, para que nosotros podamos evangelizar. ¿Se entiende? Acá ya estamos hablando de cosas espirituales que es el verdadero evangelio, ¿eh? Porque podemos estar hablando que esta puerta es para hacer maravillas y locuras y cosas delirantes que el hombre anhela. Pero es predicar el evangelio, que este es el objetivo principal de la iglesia. Muchos creen que la iglesia es un lugar para mostrarme lo bonito que predico, lo bonito que canto, lo bonito que ministro, lo bonito que oro. Y no es para eso. Ahí es cuando estamos desenfocados totalmente de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, acá vemos que en Mateo 25, 21 nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Acá vemos que esta iglesia
estaban limitados en recursos. Imagínense las excusas que podría tener esta iglesia, que era perfecta, digamos. Ellos podrían decir, no tenemos recursos, no tenemos sillas, acá a la iglesia no viene nadie porque el piso es de tierra, no tenemos aire acondicionado, el lugar es chiquito, hace calor, transpiramos como chanchos, entonces acá no se va a poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, estas excusas podrían haber puesto la iglesia de Filadelfia. Podrían decir, encima esta iglesia no tenía ningún impacto social, no eran personas reconocidas, no es que el pastor se hablaba con el intendente, tenía onda con la empresa de Coca-Cola, no era que se saludaba con los presidentes, no era que le hacían reportajes por la televisión y salían todos los medios de comunicaciones, no es que sus prédicas se daban en el canal Enlace, no es que no tenían ningún prestigio social, como hoy tienen todos estos predicadores. Pero la pregunta es, ¿tienen la puerta abierta estos predicadores? Entonces, esta iglesia solo fueron fieles con lo poco que tenían. Y la pregunta es, ¿vos sos fiel con lo poquito que tenés? ¿Con lo nada? Para datos, seguro que tenés. ¿Para qué utilizaste esto? Para darle la gloria y honra al Señor. Yo conozco muchos cristianos que por ahí entramos al perfil de Facebook y es lo mismo que el perfil de cualquier pagano, ¿no? Y Cristo brilla por su ausencia. Tampoco digo apuntar a eso, pero doy un ejemplo nada más. Que los pocos medios de comunicaciones que tenemos, acceso, personas a que el Señor nos pone a predicar, a evangelizar, el tiempo que tenemos para prepararnos, para desarrollar nuestro llamado, ¿estamos haciendo con los recursos que tenemos? ¿O no? No tengo Biblia. Cuando tenga una Biblia de estudio y un diccionario bíblico y tenga internet y todo para estudiar, voy a estudiar. No. Con lo que tenés. Eso es lo que el Señor te pregunta. Entonces, ahí es donde nosotros sacamos nuestra mirada egocéntrica, nuestra manera de evangelizar, que siempre es ficticia, y entrar a los territorios de Dios, de decir, bueno, Señor, ¿qué tengo? Y yo soy simpático, hablo con mucha gente y la gente atraigo. Bueno, vos me das esto, Señor, tengo esta gracia, cosa que yo no tengo. Yo algo por ahí eso no soy tan, pero hay gente que sí. Entonces, bueno, prepárate para hablarle a estas personas, desarrollá tu ministerio, estudiá, doblar rodillas. Entonces, desarrollá tu ministerio con sana doctrina, obedecé todas las pautas de las iglesias y después todos los recursos que tengas los vas a saber utilizar porque el Señor pondrá palabra y te va a abrir esta puerta. Hasta que no pase esto, vas a ser un religioso cargoso que la gente va a huir de tu vida. Vas a decir, ¿vos sabés que Cristo te ama? No, a mí no me hablé de Cristo, no. Y menos vos, te van a decir. Entonces, y yo huía de esto. Venía gente, el Señor te quiere salvar. Y ponían una voz llorona y yo no. Hasta el día de hoy lo rechazo. Porque a mí lo que me cautiva es el testimonio, la persona, la paz, la manera de vivir, que sea un ejemplo para mi vida. Yo no quiero un religioso que vive como cualquier cosa y que es un religioso que no pone en práctica lo que hace y que vive un evangelio falso y que la palabra no me alienta en nada. Es más, me da miedo porque se viene el fin del mundo y me voy a morir y me voy a ir al infierno. Termina siendo contraproducente. Por eso a muchas personas se les han cerrado los oídos, que ya no quieren escuchar a las personas que no tienen la puerta abierta para predicar el evangelio. Y son los religiosos cargosos. Y entonces, como no impacta el evangelio en estas personas, tienen que acudir a las obras de caridad, lo que vimos ayer en la iglesia de Sardis. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos que esta iglesia en ningún momento dijo, nosotros no tenemos cargos jerárquicos, acá ninguno es político, ninguno es el dueño de una empresa, acá ninguno tiene riquezas, grandes riquezas para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, pero estas personas eran fieles en sus doctrinas. Seguían fieles en sus doctrinas, seguían firmes con convicción y con visión de lo que sabían, y ellos lo ponían en práctica. Entonces, acá vemos que estas iglesias eran fieles. Vamos a Mateo 11, 30. Mateos 11, 30. Vamos a ver lo que dice el Señor. Acá nosotros habíamos dicho que esta iglesia no hacía ni más de lo que tenía que hacer, porque ellos
sana doctrina, sacrificio, estudio, obediencia, ponían en práctica y no hacían menos de lo que tenían que hacer. Entonces, acá vemos que en Mateo capítulo 11, versículo 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que llevar el yugo de Él es una carga ligera, fácil. ¿Se entiende? Una carga, en mi yugo, es fácil y ligera mi carga. Esto es llevar el Evangelio de Cristo. Es algo simple, es algo ligero, es algo que no es nada de otro mundo, es sencillo. ¿Se entiende? Pero el hombre es el que se complica la vida haciendo todo mal. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que esta gente fue fiel y en consecuencia de su fidelidad, esta iglesia terminó siendo luz y sal en el mundo que le ha tocado vivir. En la oscuridad, esta iglesia era luz. La iglesia de Sardis era oscuridad en la oscuridad. Porque las iglesias como las de Sardis traen el mundo a la iglesia para atraer a las iglesias y se convierten en oscuridad. Pero esta iglesia era luz, firmes, consecuentes a lo que creen. Esperan las pruebas, atraviesan todas las pruebas, las tempestades, todos firmes con la convicción y en la palabra. Que esto es lo que es el conocimiento, que ahora vamos a ver lo que es el conocimiento. Es un estudio bastante profundo. Janina está saliendo genial. Dice, bueno, menos mal porque la señal estaba media. Estuve antes de empezar, no quería agarrar, por eso empecé un poquito más tarde, pero bueno, demos gracias a Dios y esperemos que se termine el estudio, así queda todo grabado. Y después lo repasamos y que sea para edificación. Así que Janina, Vanessa, René, Cintia, los que están conectados, esta es la iglesia modelo que tenemos que seguir. Bueno, en un momento en Apocalipsis vemos que habla de la recompensa, de la corona. Todo tiene una recompensa lo que tenemos. Nosotros decimos, ay, qué manera de sufrir. Antes en el mundo vivía de joda y ahora, bueno, pero todo tiene una recompensa. Y estas recompensas no es por los recursos, no es por la grandeza que tenemos, los logros, los éxitos que tenemos. No es porque he convertido 800.000 personas, porque trabajé en la iglesia y bauticé 17.583 personas, llevé al cielo. No es por eso. Entonces, las recompensas no son por las grandezas, o por lo importante o los grandes que nos creamos ser, de lo estrella que pensamos que somos, sino que tiene que ver con las oportunidades y los medios que Dios nos da para aprovecharlos. Entonces, las oportunidades que tenemos, que el Señor nos abre la puerta para predicar el Evangelio, y ahí es donde nosotros tenemos los medios, aprovechamos este medio para que el Evangelio haga impacto en las personas. Pero para eso tenemos que estar preparados. Es como decir que estoy sentado en el banco de la selección argentina de fútbol. Y siempre estoy en el banco porque está Messi. Y bueno, Messi es el mejor, estoy sentado, no hago nada. Entonces, en un momento se lesiona Messi y el técnico me dice, bueno, entra, dale que ya jugaba 20 minutos. Ay, pero yo no entrené, no estoy preparado, no estoy listo. Bueno, perdí la oportunidad. Entonces, ¿cómo debemos esperar para esta puerta que el Señor nos va a abrir en momentos de nuestra vida? Debemos que estar entrenando, estando en nuestro mejor nivel, estar preparados, mortificando los pecados, estudiando diligentemente la sana doctrina, no estudiando lo que es la paparruchada que enseñan hoy las iglesias carismáticas y pentecostales. Entonces, acá vemos que cuando estamos preparándonos, el Señor nos va a ir abriendo estas puertas. Entonces, es ahí donde el Señor, hay una oportunidad, y yo no le tengo que ir corriendo a decirle, Cristo te ama, arrepentite porque te vas a ir al infierno. No, le vas a decir, el domingo leí una palabra y la persona misma va a decir, yo quiero eso. No te va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya impactó en tu vida. Entonces, cuando el Evangelio impacta en tu vida, va a empezar a impactar en las personas. ¿Se entiende? Hasta que el Evangelio no haga efecto en mi vida, solamente voy a hacer una palabra con frases muertas. Isaías dijo esto, no tema ni desmaye, versículos de memoria que la gente... Y hay mucha gente que se creen espiritual y terminan hablando con salmos. No, porque es lumbrera mi pie, lumbrera mis caminos, y se creen espirituales, pero son cargosos. Esto es lo que son. Las personas que hablan con versículos son cargosas. ¿Por qué? Porque tiran versículos y no los aplican en el contexto. Lo mismo que hoy con el coronavirus. Todos están tirando versículos mal interpretados para donde quieren, desesperados. Y vemos que no funciona así esto.
Pero bueno, por eso tenemos que prepararnos para este llamado y para que se abra la puerta. Y no es magia, Señor, abre esta puerta y mañana me abre una puerta y llenamos una iglesia de 10.000 personas. Bueno, acá vemos que las oportunidades, acá tenemos que ver con los medios que Dios nos da, los medios, los recursos que Dios nos da. ¿Qué te da? ¿Te da inteligencia? ¿Te da memoria? ¿Te da gracia? ¿Te da carisma? ¿Qué te da el Señor? ¿Te da inteligencia para memorizar versículos, para aplicarlos? ¿Te da buen intelecto? ¿Qué es lo que te da el Señor? ¿Te da tiempo? O si no me dio nada, pero bueno, te dio tiempo. Bueno, estudia en ese tiempo, desarrolla el ministerio. Entonces ahí es donde vemos que con los recursos que el Señor nos da, los aprovechamos y los desarrollamos. Entonces, bueno, acá vemos que, por ejemplo, hay un refrán que dice que hay que estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Esto es algo que es real. Hay que estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y si tenés la capacidad y la fuerza del mundo y no estás en el lugar adecuado, en ese momento exacto, no haremos nada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo acá puedo tener un gran don, un gran talento, no sé. Canto, la mejor voz del mundo puedo ser ahora cantando. Pero si no estoy en el momento justo, en el lugar adecuado, mi carrera como cantante se va a frustrar. ¿Se entiende? Por eso vemos mucha gente que estuvo justo en el momento indicado, en el lugar adecuado, y se alinearon los planetas, como dirían los paganos, y se desarrolló lo que tenían. Entonces, nosotros estamos en la misma situación. ¿Qué tenemos primero? Algo tenemos que tener, o estamos vacíos. O el Espíritu Santo viene, me toma y hablo algo, no sé qué. Como dicen muchos predicadores. Un predicador, una vuelta, que vos lo conocés, Emilia, no quiero decir nada, pero que, no voy a decir el nombre. No preparaba nada y a la hora de darse, no, el Espíritu Santo me hace hablar y fluyen. Y yo me reía, digo, bueno, está bien. A ver, el tema es que el Espíritu Santo no obra en un contexto vacío. El Espíritu Santo va a tomar tus conocimientos, tus herramientas, es más, yo cuando doy estos estudios, ¿por qué lo hacemos largo? Yo me gozo en estas cosas, porque voy leyendo, voy hablando, voy viendo, y el Señor me va dando cosas nuevas, y no me hago el que el Señor me está revelando, no, con lo que ya leí, con lo que me acordé, entonces empezamos a través del Espíritu Santo, empieza a tomar orden los recursos que tenemos, y los ponemos al servicio del Espíritu Santo. El Señor nos abre las puertas y el Señor empieza a usarnos como instrumentos. ¿Se entiende? Entonces, no es una excusa de decir no tengo plata, no tengo dinero, soy pobre, soy lindo, soy feo, soy gordo, no hay excusas. Entonces vemos que, por ejemplo, esto es algo inexplicable, porque le decimos al hombre que para que prospere el Evangelio tenemos que tener un avión privado. Mirá Cash Luna, mirá Dante Gebel. Ahora con el coronavirus tenemos que tener un camión lleno de barbijos, de arroz, de comida. Entonces tenemos que tener recursos para evangelizar. Esto es lo que piensa el hombre. Pero ¿cómo se explica entonces? A ver, por ejemplo, acá vemos que en medio de la sociedad romana, cuando vino el Señor, cuando trajo el Evangelio en esta sociedad romana, acá vemos que pudo ser predicado hasta toda la tierra conocida. Acá cuando viene el Señor, a ver, imagínense esto. ¿Quién diría que en el momento que Jesús, un puñado de personas, en un momento termina en la cruz muerto, Pedro lo niega, Judas lo vende, lo traiciona, y el resto de los discípulos escaparon por todas partes? ¿Quién diría que conforme a esa situación el Evangelio iba a prosperar de tan manera asombrosa a nivel mundial? Iba a ser un impacto a nivel mundial como lo es. ¿Quién hubiese dicho? ¿Qué recursos tenían? ¿Qué medios de comunicación tenían en esa época? ¿Se entiende por dónde voy, no? Entonces, en esa situación donde se reúnen después de que muere Jesús, después de Pentecostés, se reúnen los discípulos, los apóstoles ya, y tenían que predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Y no tenían internet, no tenían computadora, no tenían wifi, no tenían televisión, ni siquiera por antena tenían, ni luz tenían directamente. Por ahí no tenían sandalias, que eran lo que utilizaban en esa época. No tenían ningún recurso, por ahí no tenían burros, no tenían con camellos, en qué camino, no sé, los medios de transporte que tenían en esa época.
Incluso hasta seguramente no tenían caminos. Pero ¿cómo impactó de tal manera el Evangelio en ese tiempo, en esa época? Porque el Señor trabajó en estos discípulos, los preparó durante 3 años y medio, los vació, los preparó, y después el Señor, consecuente a su obediencia, les abre la puerta para predicar el Evangelio. Y se predicó hasta los confines de la tierra. ¿Se entiende? Hasta los 4 puntos cardinales. Entonces, acá vemos que esta difusión grandiosa que tiene es a través de esta puerta que el Señor abre, porque Él tiene el poder para abrir y para cerrar. Acá vemos que en pocos años se fue predicando en los 4 confines del Imperio Romano sin nada. Lo tenemos en claro. Bueno, esto pasó con la iglesia. Lo mismo pasó con la iglesia de Filadelfia. Y acá insistimos con lo que decimos. El tema no es lo muchos que somos. El problema no es los recursos que tenemos. El tema es que cómo vengo a adorar a Dios. Cómo tomo consecuentemente las herramientas, la disciplina y el conocimiento para adorar a Dios, sea 1, 2 o 1000. ¿Se entiende? Hoy decimos, si fuéramos 5000 con recursos, evangelizamos, diríamos, a ver, ¿cuál sería el problema? Pongamos un ejemplo. ¿Cuál sería el problema de que yo sea un pastor, tengo una iglesia madre de 15.000 personas, doble turno, que por día pasan millones de personas, donde tengo iglesias por todas partes, puedo abrir donde quiero una iglesia. Vos me decís, Haití, yo voy y la abro porque tengo los recursos, tengo las personas, tengo ministerios, tengo grandezas, tengo conocimiento, tengo honores, tengo prestigio, soy una persona reconocida a nivel mundial. Vemos que en qué problema grave podríamos caer. No digo que eso esté mal, ¿eh? No digo que, porque si no me decís, no, eso son todo, no pasa por eso. El tema es que cómo puede impactar de manera negativa esta situación en mi vida. Que digo que tengo todos estos recursos poderosos, como por ejemplo yo lo pongo a Dante Gebel, Maldonado, todas estas personas que son multimillonarios. El problema, ¿cuál sería? Porque seguramente si somos uno de estos pastores, que es lo que diríamos nosotros, con esto evangelizamos y ganamos almas. Pero de seguro diríamos que esto se hace por nosotros. El problema es que nosotros vamos a decir, somos grandes, wow, somos poderosos, y vamos a descansar en nuestras propias fortalezas, en nuestras propias armas, en nuestros propios recursos. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que nosotros vamos a decir, nosotros podemos hacer todo, no hace falta que Jesús abra la puerta. ¿Se entiende? Porque yo la abro donde quiero, porque yo voy y pongo un ministerio donde quiero, y donde voy yo prospera. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que ese sería el problema de la autosuficiencia del hombre, de creerse que no necesita de Dios. Y esto lo vamos a ver con la Odisea, que esto es lo que le pasaba. Entonces acá vamos a ver que, pero por eso el Señor siempre habla de que nos hace pequeños. Debo menguar para que Cristo crezca en mí. ¿Y qué es menguar? El Señor va a pulir tu soberbia, tu orgullo, tu autosuficiencia. Vas a estar llorando en tu casa, vas a estar diciendo, no soy nada, no merezco nada, soy un pecador, todo lo que hice mal, Señor. Y el Señor nos empieza a vaciar, nos empieza a purificar, a tal punto que decimos, no soy nada, soy un gusano. Como decía en el Salmo 22, que Cristo, que David hablaba de un salmo mesiánico, que Jesús decía, gusano soy. Jesús en un momento en el pretorio decía, gusano soy. Esto lo vamos a ver ahora en lo que es Semana Santa, va a ser todo lo que es la cruz, el arresto, todo esto, que Janina todavía se muere por... le mando un saludo a Vivi Suárez, que dice que se escucha perfecto. Le mando un saludo, gracias por conectarte. Espero que sea para bendición de tu vida. Cualquier pregunta que tengan, me la escriben, que de acá las contestamos automáticamente. Me fui. No puedo contestar un mensaje y predicar al mismo tiempo. Bueno, lo que decía es que en Semana Santa vamos a ver todo lo que es la cruz y todo lo que... Pero bueno, lo que decía en un momento, en un salmo mesiánico, Jesús decía, gusano soy, porque había tocado lo más bajo que el hombre puede sentir. Eso lo vamos a ver, todo lo que vivió Jesús, desde los azotes,
de los abusos y todo lo que vivió, hasta el punto que Jesús mismo dijo, soy un gusano, soy la nada misma. ¿Por qué me aborreces, Padre? Decía. Y nosotros vamos a decir esto. Yo sé que una chica del grupo que está con nosotros siempre, hace unos días decía, no soy digno, siento vergüenza. Bueno, este es el proceso que el Señor está haciendo. Nos está haciendo pequeños para después levantarnos y abrirnos esta puerta. ¿Para qué? Para que todo el poder y la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Por eso cuando vemos estos falsos apóstoles, cancheros, que tienen poderes, que la tienen clara, que evangelizan donde quieran, son hijos de Satanás, así de simple. Cuando vemos a Bernardo Estamatea con sus miles de personas, su psicología, y que él es sexólogo, psicólogo, bueno, ahí tenemos el hombre que no puede, por eso el Señor dice, yo abro y nadie puede abrir. Todos estos herejes no pueden abrir esas puertas, aunque el hombre cree que estos hombres están abriendo la puerta para evangelizar, para ganar almas. Pero no, solamente Cristo abre esta puerta. Bueno, después vemos que en Apocalipsis, seguimos, yo le mando hasta las 12, no tengo ningún problema, me van a querer. Pero bueno, estamos en cuarentena, cada vez estoy más solo en los estudios, pero bueno, acá vemos, estos estudios nos tenemos que deleitar, no tiene que ser un fastidio, tenemos que ser diligentes de preparar la comida antes, de verlo en el momento que tenemos, siempre hay tiempo, por eso el Señor va a poner los recursos que tenemos para capacitarnos, para edificarnos. Bueno, versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 3, dice, he aquí, yo entrego en las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y mienten, y que haré que se postren a tus pies. Bueno, después dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré el día de la prueba. Has guardado la palabra. Ahora volvemos a lo de la sinagoga, pero acá lo que vemos es guardar la palabra. ¿Qué significa? Acá empieza a alabar a Filadelfia. ¿Por qué? Porque guardan la palabra, predican la palabra, la sana doctrina. Es el enfoque que le da vida a la iglesia. No es la sociedad, es solamente la palabra, y la palabra no cambia. Entonces vemos que, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos que conocer a Dios primero. Esta es una regla de 3 simple. Tenemos que conocer a Dios. ¿Para qué? Porque conociendo a Dios, le amamos. Y cuando le amamos, le obedecemos. ¿Vieron cómo funciona esto? Ahora, si no conozco a Dios, no puedo amar. Y si no amo, no obedezco. Por ejemplo, yo le digo a Juanito, Juanito, te presento una prima, el viernes te presento una prima que te quiere conocer. Y no le hablo más hasta el viernes. Y Juanito puede decir, ay, la amo. No, si no la conoces, ¿cómo la vas a amar? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para amarla? Conocerla. Bueno, con Dios es lo mismo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra, expuesta por la iglesia con rigor, con ciencia y con inteligencia. En Jeremías habla de que dice, vendrán tiempos en que enviaré mis pastores que enseñen a mi pueblo con ciencia y con inteligencia. Ciencia significa conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver un poco analizando estos temas. Entonces, bueno, acá vemos que si la palabra es predicada con rigor, conocemos a Dios. Con rigor, porque todas las iglesias predican, pero no predican con rigor. La Biblia, no nos enseñan a estudiar, no nos enseñan nada, no, agarran un versículo, un poco de aliento, y bueno, es lo que hacen la mayoría. Pero acá vemos que sí, es predicada la palabra con rigor a Dios y sus mandamientos, vamos a amar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos los mandamientos de Dios, vamos a ver todo lo que el Señor hace en favor al pueblo. Cuando conocemos los 10 mandamientos y los respetamos, vamos a ver lo que es el favor del pueblo. Corregimos todo lo que hacíamos mal, tomamos los 10 mandamientos, que es algo que decirle a una iglesia de 20.000 personas que digan los 10 mandamientos de manera ordenada, la nota va a ser un 0, y menos 0 también porque van a poner cosas que no existen. Entonces, ahí vemos que no hay conocimiento. Entonces, acá vamos a ver que vamos a amar a Dios por amor, por obediencia. El objetivo de ser obediente tiene que ser por amor, no por obligación, no por religión. Estamos acá estudiando por amor, porque nos deleitamos, lo conocemos, nos engrandece conocerlo a Él. Entonces es por amor y no es por obligación. No estamos desesperados que me tengo que ir, que busque, pero ¿hasta cuándo va a dar la palabra a este? Mirá, son y cuarto y yo me tengo que ir a... Bueno, así están en las iglesias.
Una vez estuve predicando, creo que 5 minutos de más en un culto y un poco más que me bajan con una mira así roja, lo Terminator, ya estaba ahí. No quería decir el nombre de la iglesia. Pero estaban desesperados. Yo digo, tanta hambre tienen para ir a comer. Y bueno, eso es lo que hace la pereza, lo que hace la religión. No aman, no aman. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, yo me voy por cualquier lado, pero por ejemplo, cuando Pedro estaba preso, se tira a dormir, Pedro. Tenía paz, tenía tranquilidad. Cuando se juntaban a estudiar no había una hora, no había tenían paz y se deleitaban. No había un tiempo, no era algo, ahora vemos como religión. 1 hora, 80 minutos cantando, alabando, 20 minutos de palabra, 5 minutos de agradecimiento, nos vemos mañana, chao, hasta la semana que viene, así. Hola, buenas noches, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Ya de memoria sabemos. Es más, yo puedo ser adivino. En 5 minutos van a decir, mirad de al lado y decirle esto. 5 minutos. Dígale al que está a su lado que en 5 minutos va a contar un testimonio. Así, son tan sistemáticos que se ha convertido en algo religioso. Entonces, esto es algo espiritual, es algo dinámico. Tremendo, dice Vi Suárez, pero bueno, me alegra que se haya conectado. Cualquier cosa que me agregue en el Facebook, Sebastián Céspedes, que así estamos en contacto. Bueno, seguimos un poco porque esto recién empieza. No les quiero asustar. Pero bueno, a ver, esto lleva a conocer las Escrituras. Cuando tenemos amor a Dios, conocemos a Dios, todos sabemos lo que es, todo nos lleva a conocer a la Escritura. Acá vemos que si somos cristianos, debemos conocer la voluntad de Dios y a quién servimos. Sí o sí, es una obligación. No es que el estudio es para los sabios, para los maestros, y para el resto de la población, no, toda espiritualidad y hacemos todo, vivimos como queremos. No, es una obligación, un requisito mínimo para entrar al reino de Dios, conocer a Dios. No es nada loco. El ladrón de la cruz, bueno, no tuvo tiempo de conocer a Dios, pero nosotros sí que tenemos tiempo. Entonces, los recursos que tenemos al alcance, el Señor nos va a demandar. Entonces, seguimos. Acá vemos que este estudio merece nuestra máxima ocupación enfocada en el Señor. Los estudios tienen que ser serios, deben ser rigurosos, deben ser de hincar rodillas, apoyar los codos en la mesa, taparse los oídos si el bebé llora, si el perro ladra, si se voló el techo. Es un esfuerzo, sacrificio y va a costar primero. Acá ven, por ejemplo, y para conocer a Dios tenemos que esforzarnos, estudiar, desarrollar nuestro intelecto. A ver, por ejemplo, tomamos un ejemplo del mundo, un abogado. ¿Cómo podemos hacer que un abogado sin estudiar vaya, tome un caso, saque adelante el caso y sepa leyes de la nada si no estudió nunca nada? Sería absurdo. Lo mismo que un cirujano quiera operar o lo mismo que un arquitecto quiera hacer una obra, lo mismo. Sin estudios no pueden hacer eso. Pero esto que es absurdo en el mundo, en la iglesia es moneda común. Todos sin estudiar son todos pastores, son todos maestros y todos opinan. Y como nadie sabe nada, todos opinan y después para no confrontar, amor para todo el mundo. A mí háblame de amor, no me hables de doctrina porque así, ya sabemos lo que es. Pero ya vamos a ver, ya estamos llegando a eso. Entonces, acá vemos que en la iglesia no es así. Para muchos, la ignorancia es ser santos en la iglesia de hoy. Acá vemos que en la iglesia de hoy es ser santo la ignorancia. Cuando hablamos con algún súper religiosos que hablan lengua, que hablan chino, que cuenta, que habló con el ángel, que hace 5 minutos fue al baño y se le apareció el ángel de Jehová y que el Señor me dice y que me mostró una visión y me fui al tercer cielo, todo, vamos a hablar de la palabra y no saben nada. Eso es con lo que nos vamos a encontrar, con que es todo producto de su imaginación. Entonces, ¿pero por qué? Porque para muchos la ignorancia es la señal de espiritualidad. Ellos están contentos siendo ignorantes, no les importa no saber nada de la Biblia porque ellos son espirituales y se crearon esto de una magia supernatural y así andan por el caminar. Pero el problema es que la doctrina no la aceptan, no quieren. Ellos te van a decir, no, doctrina no, yo soy de la Biblia, no, a mí, yo me manejo con la Biblia, visiones, todo, pero doctrina no. El problema es que la Biblia está llena de doctrinas, toda llena de doctrinas, pero el hombre no quiere confrontar con el hombre porque quiere agradar al hombre. Por eso no habla de disciplina, no habla de orden, no habla de guía, no habla de corrección, de exhortación, de reprensión.
Entonces, acá, si no estudiamos, no sabemos. Es así de simple. El que no estudia la Biblia no conoce a Dios, por más que haya ido al tercer cielo y habló cara a cara. Bueno, para esto, la iglesia tiene que tener un rol. La iglesia y los creyentes, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Eso es lo que tiene que tener asumido. ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia tiene que exponer con rigor la doctrina y la enseñanza de las escrituras. Ese es el papel de la iglesia. No es repartir arroz. ¿Se entiende? Entonces, cuando la iglesia sabe lo que tiene que hacer, se prepara papel. Esto no es que todo el papel es de la iglesia. El creyente tiene que dedicar tiempo y meditar y compartir sobre la doctrina. ¿Se entiende? Tiempo, que es lo que estamos haciendo. Que ya estamos por 1:20 y me falta todavía. Entonces, esto lleva tiempo, dedicación, meditar en la palabra. Llegamos y seguimos meditando. En la palabra tenemos que seguir estudiando, tenemos que, sí, es lamentable. En Suárez es lamentable, sí, lo que estamos viendo, que cómo están las iglesias, lo que es la ignorancia, todo, pero esto no nos excede a nosotros de esto. Entonces, nosotros tenemos que dedicar tiempo, meditar, compartir sobre la doctrina, que es el medio por el cual Dios edifica al pueblo. O sea que el Señor nos va a edificar a través de la doctrina, a través de la palabra. Nuestra vida va a ser corregida y moldeada y guiada por la palabra, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la palabra. No es un poder que anda por ahí dando vueltas, entonces viene, me toma y hago un par de cosas locas. No es eso. Eso es brujería. Bueno, acá vemos que el pueblo, a ver, la palabra es quien toma el Espíritu. El Espíritu Santo toma la palabra. Y es ahí donde empieza a obrar y a hacer efecto en nuestras vidas. Por eso, y la aplica. El Espíritu Santo aplica la palabra en nuestra vida y nosotros tenemos que aplicarlas en nuestra vida diaria. El Espíritu se mueve en un contexto de la palabra predicada con rigor. Ahí tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a ver el poder del Espíritu Santo con la palabra predicada con rigor. Ahí el Espíritu Santo va a tomar el poder y la autoridad. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo es el que toma la palabra y hace el efecto en las personas. Hoy dicen, ¿para qué vamos a conocer más a Dios y someternos a su disciplina escrita? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que estudiar con profundidad? Porque estamos bien sin saber nada. Si estamos bárbaros, ¿con qué necesidad? Si yo como, vivo, entonces, ¿para qué me hace falta estudiar y conocer a Dios? Entonces, quedémonos con lo que tenemos. Esto es con lo que se justifican las iglesias. Aborrecen el conocimiento. Entonces, ¿con qué nos encontramos con esta situación? Nosotros como iglesia, como Filadelfia, que deberíamos ser, nosotros nos encontramos con un pueblo sin conocimiento. Esta es la situación de la iglesia. A la iglesia donde vos vayas te vas a encontrar que no tienen conocimiento de Dios. Por ende, se están perdiendo. ¿Por qué? Porque si no conocen a Dios, no saben sus mandatos. Entonces, si no conocen sus mandatos, no identifican sus pecados. Si no identifican sus pecados, no los corrigen. Si no los corrigen, no se arrepienten. Si no se arrepienten, no hay perdón de los pecados. Y si no hay perdón de los pecados, no hay salvación. Y la iglesia, muy contenta, aleluya y gloria a Dios. Pero bueno, nos encontramos con una iglesia que no tiene conocimientos y que su atención está centrado en magos, en charlatanes de feria, en hechiceros, en chamanes, en todo tipo de personas que están tiradas a las fábulas. Y esto ya estaba escrito. Estos son los falsos maestros que enseñan que tienen que ser ignorantes. Estos falsos maestros arengan a que sean ignorantes, a que no tienen que conocer la Biblia, porque para eso están las fábulas. Entonces, si estos son espirituales, cuando hablamos de doctrinas, estas personas se agarran la cabeza. Estas personas son espirituales, pero hablamos de doctrina y van a rasgarse los vestidos, no quieren saber nada con la disciplina. Entonces, acá vamos a ver un poquito, por ejemplo, vamos a agarrar un poquito la Biblia, apurándonos un poquito, no la quiero hacer tan larga, pero está entretenido y esto me apasiona. Primera de Timoteo 1:5. Cuando estamos hablando de la iglesia, del orden, esto estamos viendo la iglesia de Filadelfia, el fundamento bíblico que tenía. Ellos se guiaban por Corintios, por Timoteo, por todos estos libros que conocemos y que tenemos al alcance. No es que tenían el ángel que los disciplinaban y los guiaban. A ver,
Primero de Timoteo es una carta pastoral que Pablo le escribe a Timoteo para que se ordene en la iglesia. Entonces, si queremos tener una iglesia en sana en doctrina, tenemos que saber el libro de Timoteo. No tenemos que andar buscando en Reyes, en Salmos, en otros libros, porque nos vamos a volver más locos. Entonces, Timoteo y Tito son cartas pastorales y ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida eclesiástica. Capítulo número 1, versículo 5 de 1 de Timoteo. Pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Conciencia, lo que significa ciencia, significa el conocimiento, y con significa dentro. Esto significa el conocimiento que tenemos dentro, o sea, los 10 mandamientos. No robarás, no matarás. Bueno, todo esto tengo algo que me delata, que es mi conciencia. Entonces acá está hablando de que seamos limpios de corazón, de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales, dice, desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Acá tenemos estos chamanes, estos brujos, estos que se suben a contar cuentos, experiencias sobrenaturales, historias. Y a la gente le encanta tanto, pero ya está escrito. Estos desviándose, estos se desviaron, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley. Encima se jactan de que son doctores de la ley, que enseñan, que saben, se hacen los doctores de la ley, dicen, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ven lo que dice en la palabra? Estas personas no saben ni lo que hablan ni lo que dicen y se hacen los doctores de la ley. Con esto nos estamos encontrando en las iglesias. Y estos son los que hacen que llevan al pueblo a la destrucción. Por eso la palabra dice, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Seguimos un poquito más. Acá vemos que cuando vamos con esta gente espiritualoide, que todo místico, todo espiritual, todo hablar en lenguas, todo, no quieren saber nada con la palabra. La última iglesia que me apedrearon fue una pentecostal. Yo también, por amistad, fui a dar un par de palabras y se vació la iglesia cuando yo predicaba. Después se llenaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que van a decir es, yo soy espiritual, la letra mata. Como le decían a Pablo, la letra te vuelve loco. Entonces, ¿qué te van a decir? Vos tenés mucho conocimiento, va todo bien, pero eso está muerto. Yo estoy vivo. Pero no, el que está muerto es ellos y por su ignorancia. ¿Por qué? Pero esto es algo que ocurrió siempre a lo largo de la historia. No es algo nuevo con la iglesia carismática del día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en la iglesia católica, en la Edad Media, negaban el mensaje al pueblo a través de la escritura. En la época de la Edad Media, la iglesia católica no le daban palabra al pueblo. ¿Por qué? Porque decían que leer la palabra, estudiar, mata, volvía loco. Entonces tenían prohibido leer la palabra. Y cuando iban tenían que ir a los cultos, a las misas, a las iglesias, y lo que leían era en latín. Y la iglesia no entendía nada ese idioma. Entonces, fíjense cómo se pervertía la iglesia y que teníamos un pueblo ignorante, condenados al infierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en esa época se predicaba en latín. Y hoy tenemos los que predican que hablan en español. A ver, acá vemos que los que predican hoy, en esa época no entendían nada, pero los que hoy hablan en español, pero no dicen nada. Estos charlatanes, estos chamanes, estos magos, estos brujos, estos delirantes, estos ególatras, no dicen nada. Hablan en español, pero no dicen nada bíblico. ¿Se entiende? Y esto lleva a la ignorancia del pueblo, que no conocen su palabra. No despierta nada, no hay que corregir nada. Entonces acá vemos que estos charlatanes ponen sus experiencias porque la palabra no le es suficiente. Estas personas dicen, no, la palabra de Dios no es suficiente para edificar al pueblo, entonces yo tengo que aportar mis genialidades. Entonces ponemos pastores superestrellas, famosos, que convocan multitudes, que son eufóricos, que tienen carisma, algo tienen. Entonces, en base a su propio ego, se mueve el evangelio. Pero esto no tiene nada que ver con la iglesia de Filadelfia, ¿eh? Por eso estamos viendo todo lo contrario. Esta iglesia, ¿qué es lo que hacía? Esta iglesia era autosuficiente, pero solamente con la palabra. La palabra era todo. Autosuficiencia. La autosuficiencia de la palabra, de la escritura. Esta iglesia tenía afirmaciones contundentes. Las afirmaciones contundentes eran para que el pueblo no sea indocto, no sea ignorante. Era una palabra con estudios rigurosos.
¿Para qué? Para que el pueblo sepa cuál era la voluntad de Dios. Para esto había que estudiar, para esto hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo, profundizar en las enseñanzas con rigor. Por ejemplo, si seguimos en Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, vemos un poquito, yo sé que se está haciendo larguísimo, pero bueno. Porque no quiero hacer 2 estudios de la iglesia no quiero hacer 2 estudios. Un saludo a Verónica Fernández, que dice, los charlatanes dicen que... Sí, charlan mucho, por eso se hacen llamar superpastores y son charlatanes, le digo a Verónica, y no dicen nada, aburren. Cuando uno agarra la Biblia se empieza a aburrir, hasta que no la agarramos. Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver la carta pastoral, y vamos a ver qué es lo que le dice en el capítulo 4, en el versículo 3, lo que le dice Pablo a Timoteo, cómo debe enseñar, que era el ejemplo que tomaban esta iglesia de Filadelfia. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Seguimos un poquito más, dice, y se apartarán de la verdad y se volverán a fábulas. Fíjense qué es lo que le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo, porque va a haber tiempo que no van a sufrir la sana doctrina. A gente le vamos a hablar de doctrina y te van a sacar corriendo en las iglesias. Déjame con el show, déjame con el agua bendita, con toda la parafernalia de la iglesia actual. Te van a sacar corriendo. Entonces dice que teniendo comezón de oír, significa que no van a aceptar la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta gente quiere show y viene un showman. Esta iglesia quiere entretenimiento y viene un payaso. Estas personas quieren magia, viene un mago. Se amontonarán maestros. Acá tenemos a todos los maestros que son estos chamanes, estos charlatanes que aparecen. Entonces lo que dice el versículo 4, y se apartarán de la verdad. Fíjense, se apartarán de la verdad. El oído y se volverán a fábulas. ¿Qué son las fábulas? Hermano, hoy a la mañana me levanté, me tomé el colectivo, me tomé un café, el Señor me dijo, tomate el otro colectivo, entonces me fui y apareció el diablo, y se ponen a contar cualquier estupidez que la gente mira y se cree que por esto... Sí, soñé que iba a ser pastor, el Señor me dijo, hablé, entonces vine y le reprendí, le dije, siempre exaltándose. O por ahí cuentan su testimonio. No, yo antes cuando estaba en el mundo, 8 mujeres tenía. Fumaba habano, ya sabes de quién hablo. Y empiezan a contar sus historias, que eran unos winners, que eran los mejores. Yo era un drogadicto. O sea que se empiezan a gloriar de lo malo que eran y después se glorían de lo bueno que son. Esto es una cosa de loco. El hombre nada más puede hacer estas locuras. Pero bueno, me está corriendo el tiempo. Seguimos un poquito más. Entonces, acá vemos que cuando dice en Apocalipsis que no han renegado del nombre, en Apocalipsis dice que no has negado mi nombre, no has renegado, no has negado mi nombre, dice. Acá lo que quiere decir es que guardaron la palabra como Dios manda, con un resultado de lealtad inquebrantable delante de Dios. Siguieron la palabra conforme a cualquier tipo de moda que haya persistido por esa época. Donde no se presta atención en las iglesias, vemos que hay un menosprecio de la palabra está siendo profanada. En las iglesias que no se atienden la sana doctrina, la palabra está siendo profanada. Y vamos a ver Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a cerrar con estos versículos, me queda mucho más, pero bueno, igual lo meto, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4:13, vamos a ver qué es lo que le dice a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate ¿de qué? De la lectura. Ocúpate de la lectura, le está diciendo al pastor. Esta iglesia se dedicaba a la lectura. Ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No le está diciendo, ocúpate del ministerio de danzas. Ocúpate del ministerio de, no sé, de alabanza. No, bueno, todo esto son cosas delirios del hombre. Pero acá vemos que la sana doctrina siempre va a estar hablando de lo mismo, de perfeccionarse.
Janina Clemente, bueno, hay varios que se están conectando. Gracias por conectarse. Vamos a seguir el estudio 5 horas más. Nada, mentira, ya terminamos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en ese versículo de 1 de Timoteo que le dice que se preocupe de la lectura. Acá vemos esta iglesia cuando le dice que no has negado mi nombre. ¿Por qué no negó el nombre? Porque estaban persistentes con la lectura. Era la prioridad. Y no es que, bueno, ya lo leí hace... Yo cuando me convertí leí el Nuevo Testamento y ya está, ya listo. Ya me pedí perdón una vez por mis pecados y leí una vez. No, todos los días nos va a hablar con la Escritura. Por eso debemos perseverar. Y cuando perseveramos, el Señor dirá, no has negado mi nombre. O sea que esta es la lealtad. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se manejaba esta iglesia. 1 de Timoteo 5:20. Por eso decimos que es una carta pastoral. Seguí, dice Vivi Suárez, una genia, ya me cayó bien. Bueno, dijimos 1 de Timoteo 5:20. Esto tiene que ver con el orden eclesiástico, con la iglesia. Fíjense lo que dice en 5:20 de 1 de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Wow! ¿Pero no era que era todo amor en la iglesia? Amémonos tanto. Entonces, si la persona se porta mal, amalo tanto hasta que se convierta. Esta es la teología de los lelos, que son todos espiritualoides. Pero Pablo dice, no, con ciencia y con inteligencia, con los recursos bíblicos escritos, andá y ordená y reprendelo al que persiste en pecar. Incluso hasta expulsarlos. Y hoy no, somos todos hermanos, no. Usted no tiene amor, Pablo, Pablo que no tiene amor. Pero bueno, acá vemos el orden. Entonces, esta iglesia seguía este orden. Una persona se comportaba mal, lo reprendían delante de todos, lo expulsaban, tomaban todas las medidas que tenía que tener una iglesia sana en doctrina. Entonces, acá vemos ya, vamos a lo último. Acá vemos que esta iglesia guardó el nombre en consecuencia del conocimiento. Sin conocimiento no hay obediencia. Sin conocimiento no hay nada. No hay obediencia porque no sabemos a quién obedecemos. Entonces, sin conocimiento, obedecemos a un Dios imaginario, que es producto de mi corazón perverso. Por ejemplo, la mujer no puede predicar. 1 de Timoteo 2:11 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, está escrito, es un principio bíblico, pero mi corazón perverso no quiere que prediquen las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me imagino un Dios, me imagino que Dios quiere que prediquen las mujeres. Y entonces voy y predico como mujer. ¿Se entiende? Entonces, ahí vemos la manipulación del hombre. Pero el conocimiento, vemos que el conocimiento que fue expuesto por los predicadores del Evangelio, usaron con precisión la palabra de verdad. Este pueblo de Filadelfia, esta iglesia, el conocimiento que venía de parte de sus pastores, lo aplicaban para predicar el evangelio de manera precisa. Esto no es que vamos a evangelizar y le hablamos a una persona y le damos el Salmo 23, el Salmo 91, y le decimos, clama a mí, yo te responderé, todo lo que un Cristo me fortalece, nos vemos la semana que viene. No obraban así. Por eso acá vemos que la palabra tiene que ser precisa, como la de un bisturí de un cirujano perfecto, que hace el corte, que extirpa lo que nos sirve, lo que para la sanación, hace todo correcto, de una manera milimétrica. Eso es lo que nos pide el Señor. Y eso es lo que nos hace la excelencia en la palabra. Eso nos va a hacer sabios. Y cuanto más sabemos, más nos va a abrir esta puerta que dice el Señor en Apocalipsis. Acá vemos que esta iglesia supo cortar de raíz las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Esta iglesia reprendió, exhortó. Los fieles, a los fieles les daban sana doctrina y ellos estaban con mucha oposición judía y de parte de los gentiles, pero eso no impactaba en la iglesia. Por ejemplo, acá somos una iglesia, está de moda el feminismo, el aborto, acá no entra. Pero hoy vemos en todas las iglesias que están las pastoras predicando con el lema del feminismo. La mujer empoderada y todo, lo mismo. Ahí vemos cómo entró a la iglesia. Lo mismo que en esta época, pero esta época la iglesia de Filadelfia pudo cortar las falsas enseñanzas. Por ejemplo, no vamos a ir, pero 2 de Timoteo 2:15, usa a Timoteo bien la palabra de verdad, es lo que le está diciendo Pablo. Usa bien la palabra de verdad.
No es que, bueno, cualquier persona le doy cualquier palabra, total, todo tiene poder. Y entonces hay personas que terminan más confundidas en el Evangelio que restaurada. Y acá cuando vemos, por último, lo dejé para lo último. Lo dejé para lo último cuando dice, vamos a leer lo que era Apocalipsis, que habla acerca de los judíos, que era una sinagoga de Satanás. El versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la mano de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mantienen, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acá lo que le está diciendo es que estos judíos que lo perseguían, lo iban a poner a los pies de la iglesia. ¿Qué significa esto? Acá vemos que los judíos causaban un daño hasta la muerte a los cristianos, los perseguían a tal manera hasta que morían, de una manera cruel, como en Esmirna, que eran muy perseguidos. Pero Dios reconoce a los judíos para que aprendan de la iglesia. ¿Se entiende? Les dice a los judíos, ustedes fueron el pueblo elegido, pero ahora el evangelio va a ser predicado a través de la iglesia. Esto fue establecido y podemos ver solamente en el Nuevo Testamento que toda la autoridad la tiene la iglesia. Entonces, lo que le dice es que a estos judíos que lo perseguían, por amor, Dios no lo iba a llevar de bronca y que los iba a humillar a la iglesia. No. Lo que le está diciendo es que a los judíos lo iba a llevar por amor a los pies de Cristo. Y que la iglesia, por ser fiel, iba a ocupar el rol de poder guiar a los discípulos judíos. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos que esta iglesia, Dios estableció esta iglesia para predicar el evangelio. Hoy Israel, y a lo largo de la historia, se creen que son el único pueblo elegido, por eso no pudieron soportar la llegada de Jesucristo, porque ellos se creían que solamente con el pasaporte de ser de Israel ya eran salvos. Y hoy muchos cristianos caen en esta trampa. Muchos cristianos dicen, no, Israel, pueblo bendito, pueblo de Dios, y andan con bandera de Israel, y dicen, shalom, 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 aleluya, porque Yahshua, Mashiach, y empiezan a hablar cosas que ni ellos entienden. Y se creen que están siendo santos, pero no, ahí están siendo idólatras de un pueblo pecador. Debemos bendecir al pueblo como un pueblo de Dios, pero tampoco idolatrarlo, porque cuando abrimos el libro, la Biblia, vamos a ver que Dios lo trata hasta como una ramera a este pueblo, desobediente y rebelde como pocos. Entonces, no es ejemplo para tomarlo como ejemplo a la cultura, a la religión, para ponerlo a nuestra vida. Pero sí que es el pueblo elegido, pero también cuando leemos Romanos 9:8, vamos a ver que los hijos de la promesa de Abraham, que está en Génesis, que dice que haré de ti una gran nación, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Acá vemos que después de Pentecostés somos injertados, es el Evangelio, y somos injertados en la rama, los gentiles, ahí entramos los gentiles. Entonces acá no trae a los judíos a la iglesia con odio, sino que los lleva por amor. Filadelfia existe hasta el día de hoy. Incluso el Señor dice, resiste, que yo vengo. Fíjense, esta iglesia fue bendita. Verónica Fernández, gracias en la ordenancia de elegir. Bueno, gracias a Verónica Fernández, espero que sea edificación. En mi canal están todos los estudios de Apocalipsis desde el capítulo 1. Espero que los domingos estamos haciendo el estudio del libro de Juan, los Evangelios. Así que bueno, me alegra que se estén conectando. Esto es algo nuevo porque yo transmitía por Facebook directamente. Y por YouTube nunca me puse a transmitir y son las primeras veces porque sale mejor la calidad de sonido, de audio. Y pensando en volverlo a escuchar, entonces es más de edificación tener un buen producto a través de este medio por YouTube y no de Facebook. Y yo no paro de hablar más y no termino. Entonces, en un momento dice, retén tu corona, lo último. Así termino ya lo que es la iglesia de Filadelfia hoy. Y ya mañana hacemos la de la Odisea. Retén tu corona. Sardis tuvo tenía las mismas palabras, pero en amenaza. Como diciendo, si no haces esto, viene juicio. Y a esta iglesia le viene a hablar de vuelta también de algo parecido. Acá le está hablando de como una alabanza, la diferencia a Filadelfia. Retén lo que tienes. Cuando dice la palabra, retén lo que tiene, en el versículo 11 de Apocalipsis, vemos que ¿qué era lo que tenía? Esta iglesia lo que tenía era la palabra, la doctrina, el orden, la disciplina, el discipulado, tenía estudios, tenía reverencia, tenía un culto, se basaba todo en el culto basado en las escrituras.
Entonces el Señor le dice, mantén lo que, que retengas lo que tienes. ¿Se entiende? Retén lo que tiene, la palabra y la doctrina, que es lo que nos dice a todos nosotros todos los días el Señor. No te dejes guiar por los chantas, por los evangelocos, por los apóstoles, que no existen más los apóstoles. Hoy vemos por todos lados apóstoles, querubines, apóstoles. Ya vemos que, no sé, un día va a venir, no sé, un hombre mono a predicar y a decir, van a aparecer travestis, van a empezar a llegar. Parece algo loco hoy. Pero 20 años atrás, ¿quién iba a pensar que una mujer podía predicar? Hoy son apóstolas. El día de mañana van a venir travestis. No sé, capaz que la ira de Dios se derrama antes, pero por cómo vamos, y no que sea un homofóbico, porque ahí saltarían los pañuelos verdes, nada, porque usted, pero bueno, ya sabemos cómo es. Bueno, la recompensa. La recompensa es no al éxito, no es a lo que vos fuiste, cómo triunfaste como evangelista, como hijo de Dios, sino al esfuerzo y a tu responsabilidad. La responsabilidad que te fue otorgada, ¿se cumplió? Lo que estuvo a cargo, ¿fue cumplido? ¿O vamos a decir como Adán? No, Señor, la mujer que me diste, viene a la mujer, ¿qué pasó, Eva? No, fue la serpiente, y a la serpiente ya no estaba más. Entonces, nosotros, con las responsabilidades que tenemos, que el Señor nos otorgó, con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones, con nuestros recursos, con todo lo que el Señor nos da, ¿lo estamos utilizando o estamos esperando sacarnos la lotería para ir a evangelizar? ¿O estamos esperando jubilarme, así ya no trabajo, cobro la jubilación y puedo salir a evangelizar? ¿O estoy esperando a tener 5 trabajos y que después me ponga un negocio y ser multimillonario y poder predicar el evangelio? No, con lo que tenés ahora, ya, aunque estés en una cárcel, aunque estés preso, aunque estés sin trabajo, aunque estés en la miseria, la iglesia de Esmirna estaban sin ropa, pero aún así prosperaba el evangelio, la puerta estaba abierta. Entonces, por último, acá vemos que cuando llama a la iglesia de Filadelfia, dice al ángel de la iglesia, al pastor, pero no dice el nombre del pastor. No dice a Pablo, no dice a Timoteo, no dice a Tito, no dice a Silas, no dice a nadie. Lo que nos quiere decir acá es que nunca caigamos en el error de idolatrar a los pastores. El pueblo de Israel a Jesús, después de dar los panes y los peces, lo querían hacer rey. Y Jesús dijo que no, un no rotundo, y no quería saber nada con este tipo de cosas, porque Jesús no quería caer en el ego de ser adorado él como persona. Entonces, ojo con idolatrar a estos pastores evangelistas showman. Entonces, acá vemos que no al pastor, acá no a estas iglesias famosas, a idolatrar estamos hablando. Acá no a los evangelistas estrellas, tenemos que negarnos rotundamente de un pastor cuando se quiere robar la gloria de Dios. Esto como iglesia tenemos que estar atentos. Yo si acá me pongo a contar mis historias, mis chistes, mis anécdotas, mis poderes, todo, estoy dando un culto para mí. Por eso ahí vemos que tenemos que decirle no a los evangelistas estrellas, que el evangelio se envuelve en su persona. Cuando vemos que el evangelio se está envolviendo en la persona, en el ser humano, en el hombre pecador, corrupto por el pecado, algo está mal ya. Y tenemos que identificarlo rápidamente como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Entonces, solamente Dios abre la puerta. Y debemos aprovechar para poder predicar el evangelio. Este es el objetivo de este estudio. Así que bueno, espero que haya sido de bendición. Yo termino acá, porque si no, no termino más. Y mañana a esta misma hora en Argentina, 20 horas, 19 horas, no es siempre exacto el horario, vamos a terminar lo que son las 7 iglesias que estuvimos viendo todos los días, y vamos a terminar con la Odisea, y después vamos a ir con lo que es la adoración celestial, esta adoración en el cielo, y ahí empiezan los símbolos y las guerras y las bestias, todo, pero bueno, el Señor nos va a ir hablando para edificación de la iglesia. Así que bueno, que Dios lo bendiga y que haya sido de bendición.